El aire en Lomas de Chapultepec tenía ese aroma a bugambilias recién regadas, mezclado con el murmullo constante del tráfico lejano de Reforma. Detrás de los ventanales enormes de una mansión de 3 pisos, donde el mármol frío reinaba sobre la calidez humana, Valeria Aguirre observaba el mundo sin moverse, como si fuera parte del mobiliario. 22 años, piel clara, cabello castaño oscuro recogido en una trenza que caía por su hombro izquierdo. Sus ojos, sin embargo, eran lo más llamativo, un café profundo que ya no brillaba. Estaba sentada en una silla de ruedas eléctrica que apenas usaba. Prefería no moverse, no porque no pudiera, sino porque no quería más decepciones. La habitación estaba tapizada con fotografías de una vida que ya no existía. Valeria sonriendo en un yate en Cancún, caminando de la mano de su padre en Mónaco, bailando en su fiesta de debutante en un salón de Polanco. Toda esa vitalidad había desaparecido el día que un auto descontrolado chocó contra su camioneta en la carretera entre Valle de Bravo y Toluca. Su columna vertebral no resistió. Desde entonces la mansión de los Aguirre se volvió un mausoleo silencioso. Don Armando, su padre, evitaba hablar del tema. Renata, su madre, viajaba constantemente, como si la distancia pudiera borrar la tristeza. Y Valeria simplemente se extinguía en cámara lenta. Aquella tarde nublada, mientras la lluvia caía tenue sobre el jardín, Valeria decidió explorar un cuarto que llevaba años cerrado, el estudio de su abuela Esther, fallecida hacía casi una década. Mandó a la empleada a buscar las llaves. La puerta crujió al abrirse, dejando escapar un olor a madera antigua y lavanda seca. El lugar estaba lleno de recuerdos, libros con dedicatorias, un bastón tallado, pinturas sin terminar, una máquina de escribir oxidada. En un rincón, cubierto con una tela blanca, descansaba un baúl de cuero desgastado. Valeria pidió ayuda para abrirlo. Dentro había fotografías amarelentas, collares de jade, una medalla olímpica de la juventud de su abuela, y en una cajita de terciopelo azul, un anillo. Era sencillo, de plata opaca, con una inscripción casi ilegible. «Vuelve a creer». Valeria lo tomó con cuidado. No sabía por qué, pero sintió un cosquilleo leve en los dedos. Su cuerpo entero reaccionó como si algo dormido hubiera despertado. Una oleada de calor le recorrió la espalda. Se llevó el anillo al pecho. No entendía qué era esa sensación, pero la hizo respirar más profundo de lo habitual. «Abuela, ¿qué escondías aquí?», susurró con la voz temblorosa. En ese instante, la tormenta arreciaba afuera. Un relámpago iluminó el estudio, y por un segundo creyó ver su reflejo en el espejo antiguo. De pie, parpadeó. No seguía en su silla. Era solo su imaginación. ¿O no? Desde aquel momento, el anillo no salió de su mano. Ya te atrapó esta historia. No olvides suscribirte al canal para más relatos que tocan el corazón. Historias que te harán mirar la vida con nuevos ojos. Valeria volvió a su cuarto y se sentó frente al espejo. Se colocó el anillo en el dedo índice derecho. No combinaba con su ropa ni con su estilo, pero sentía que tenía que llevarlo, como si fuera una promesa, como si su abuela, desde algún lugar, la estuviera retando a volver a creer. Cerró los ojos, no pidió milagros, no soñó con caminar, pero por primera vez en años se permitió imaginar. Imaginar sin dolor, imaginar sin miedo. La noche cayó sobre la ciudad, pero en los ojos de Valeria brillaba una chispa diminuta, casi imperceptible, casi como una promesa. Antes del accidente, Valeria Aguirre tenía una vida que muchas soñaban. Asistía al ITAM para estudiar arquitectura, aunque más por complacer a su padre que por verdadera vocación. Sus días transcurrían entre clases, brunches en Polanco, eventos de beneficencia y escapadas de fin de semana a Valle de Bravo o San Miguel de Allende. Todos la conocían como la hija del magnate de telecomunicaciones, pero ella no se sentía dueña de nada. Solo sonreía porque así se esperaba de ella. Luis Felipe, su entonces prometido, era heredero de una familia política influyente. Se conocieron en una gala del Club de Industriales.
Su relación era impecable en redes sociales. Viajes, cenas lujosas, promesas eternas. Pero en privado, todo era apariencia. Luis Felipe la adoraba, sí, pero bajo sus condiciones. Callada, impecable, sonriente. La Valeria verdadera, la que se cuestionaba el mundo, casi no tenía espacio para existir. El día del accidente regresaban de una cabaña en Valle de Bravo. Una curva, una llanta reventada, una baranda mal señalizada. El auto dio 2 vueltas. Luis Felipe apenas se lastimó. Valeria no volvió a sentir las piernas. Desde entonces, todo cambió. No solo su cuerpo, también su entorno. Luis Felipe se esfumó a las pocas semanas, alegando necesidad de sanar por su cuenta. Sus amigas dejaron de invitarla a eventos, algunos por incomodidad, otros porque no sabían qué decirle. Su mundo social, tan brillante y frívolo, se derrumbó como una escenografía mal montada. En la mansión, el silencio era cada vez más espeso. Don Armando se encerró en su estudio, trabajando más que nunca, hablando menos que nunca. Él no soportaba verla en silla de ruedas. Cada vez que entraba a su habitación, su mirada se desviaba al suelo. No era rechazo, era impotencia. «Papá, ¿puedes mirarme cuando hablo?», preguntó ella una vez. «No es fácil, hija, me parte el alma». «A mí también me parte algo, pero no puedo esconderme». Renata, por su parte, se volvió una figura etérea. Iba y venía entre viajes, conferencias y spas. Su forma de lidiar con el dolor era la evasión. No era mala madre, solo una mujer rota que no sabía cómo acompañar a otra. Valeria se encerró en su cuarto. Las cortinas cerradas, los espejos cubiertos, el televisor prendido todo el día en modo silencio. Evitaba a todos, incluso a sí misma. Sentía que ya no pertenecía al mundo. Pero el anillo había despertado algo, pequeño, casi imperceptible, pero constante. En medio de su rutina de inmovilidad, comenzó a notar detalles que antes ignoraba: el canto de los pájaros al amanecer, el olor del café que preparaban en la cocina, el cambio de luz sobre su cama según pasaban las horas. Un día, al observar una antigua maqueta de un parque urbano que había diseñado en primer semestre, sintió una punzada de tristeza. Y luego, algo más, un deseo. No de volver atrás, sino de construir algo distinto, con su nueva realidad. Tomó una libreta olvidada en un cajón. Escribió una frase: «No soy menos por no caminar, solo necesito otros caminos». La frase se quedó flotando en su mente por horas. Le provocó una mezcla de orgullo y vergüenza. ¿Realmente creía eso o solo lo deseaba? Se miró al espejo por primera vez en meses. No vio debilidad. Vio una joven con miedo, sí, pero también con coraje. Sus dedos acariciaron el anillo. No era mágico, lo sabía, pero algo en su tacto la anclaba al presente. Y por primera vez pensó en que quizás aún no estaba todo perdido. El primer lunes de marzo llegó con un cielo azul limpio, de esos que engañan. Hacen pensar que todo puede mejorar, aunque por dentro uno se sienta hecho pedazos. Valeria se despertó con un dolor punzante en la espalda baja, como un recordatorio cruel de su inmovilidad. Pero esa mañana, su enfermera le anunció una visita inesperada. «Señorita Valeria, acaba de llegar el nuevo fisioterapeuta. Lo envió su padre. Viene de Guadalajara. Dile que no necesito a nadie», respondió, sin levantar la voz ni los ojos. «Es su tercera cancelación esta semana», insistió la mujer. «Tal vez debería darle 5 minutos. Solo 5. Valeria suspiró. No por cansancio físico, sino emocional. Estaba harta de que todos actuaran como si una rutina de ejercicios pudiera devolverle la vida. Pero aceptó. 5 minutos. Nada más. El fisioterapeuta entró con paso firme y rostro sereno. Unos 35 años, piel morena, cabello corto, mirada directa. Vestía una camisa azul claro sin logotipo. Casi parecía un profesor más que un terapeuta. «Buenos días, señorita Aguirre. Soy Martín Carrillo. ¿Puedo sentarme?» «Haz lo que quieras», respondió Valeria sin interés mirando por la ventana.
Martín se sentó frente a ella, sin hablar por unos segundos. Solo la observó. No con lástima ni con compasión, con atención. «No voy a preguntarte cómo te sientes», dijo al fin. «No me interesa darte discursos. Estoy aquí porque tu padre me pidió ayuda. Pero si tú no quieres, me levanto y me voy». Valeria lo miró por primera vez. «¿Y si te digo que no quiero? Entonces me voy». «Pero no sin decirte esto. Lo que te pasó no fue tu culpa, pero lo que hagas a partir de ahora sí lo será». Esa frase le caló hondo. No por ofensiva, sino porque nadie se lo había dicho tan directo. Ella lo retó con la mirada. «Muy bien, Carrillo. Vamos a probar». La primera sesión fue un desastre. Valeria no cooperó. Se quejaba del tacto, del ritmo, de todo. Martín se mantuvo tranquilo, como si hubiera visto eso 1000 veces antes. No la presionó. Solo anotó en una libreta. «¿Vas a escribir que soy una causa perdida?», dijo ella con sarcasmo. «Voy a escribir que tienes miedo, y que eso es perfectamente normal». Valeria no contestó. Los días siguientes fueron similares. Ella se presentaba por compromiso, sin intención real. Pero algo en la actitud de Martín empezaba a moverle fibras que no entendía. Él no la trataba como inválida, tampoco como una princesa frágil. La trataba como una persona completa, aunque herida. Una tarde, durante un ejercicio de respiración, Martín se sentó a su lado y le habló sin mirarla. «¿Sabes? Perdí a mi hermana en un accidente. Ella no quedó en silla de ruedas. Murió. Tenía 19 años. Lo siento», susurró Valeria por instinto. «Yo también. Por años pensé que no valía la pena ayudar a nadie, hasta que entendí que sanar a otros me sanaba un poco a mí». Valeria bajó la mirada. Sintió una grieta, una que no dolía, una que liberaba. «¿Y crees que yo puedo sanar?» «Creo que puedes decidir hacerlo». Esa noche, Valeria observó el anillo en su dedo. No brillaba. No emitía señales. Solo estaba ahí. Pero ya no era un símbolo de misterio. Era uno de posibilidad. Y aunque al día siguiente seguiría sintiendo dolor, algo había cambiado. Una pequeña apertura. Una rendija por donde la luz empezaba a colarse. Las sesiones con Martín continuaron, aún sin grandes avances físicos. Pero en el interior de Valeria se estaba abriendo un espacio que antes no existía. Una tarde lluviosa, mientras esperaba su turno para la terapia, se refugió de nuevo en el estudio abandonado de su abuela. No sabía bien por qué, pero ese lugar le daba una calma que no encontraba en ningún otro rincón de la casa. El polvo cubría cada superficie, pero Valeria había pedido que no limpiaran. Quería que todo siguiera como lo había dejado doña Esther. Sobre el escritorio antiguo encontró una caja de madera con broche dorado. Dentro, cuidadosamente dobladas, había cartas. No eran de amor ni de negocios. Eran cartas dirigidas a nadie, o tal vez a ella. La primera decía: «Si estás leyendo esto, tal vez estés buscando respuestas. Yo también las busqué durante años. Lo importante no es encontrar, sino resistir mientras buscas». Valeria leyó en silencio. La caligrafía firme de su abuela revelaba una fuerza serena. Cada carta era como una conversación suspendida en el tiempo. Relataban momentos duros, enfermedades, fracasos, traiciones familiares. Doña Esther, la mujer que había fundado la empresa familiar desde cero, también había sido frágil alguna vez. «¿Tú también tuviste miedo?», murmuró Valeria acariciando el papel. «¿También pensaste en rendirte?». Había una carta en particular que la estremeció. La tinta estaba más deslavada, como si hubiese llorado al escribirla. «Hoy no puedo mover las manos. Me cuesta incluso escribir esto. Pero si dejo de escribir, dejo de existir. Lo que más me duele no es el cuerpo, es el alma atrapada en él. Y sin embargo, aquí sigo, porque nada paraliza más que el miedo disfrazado de resignación». Valeria sintió un nudo en la garganta. Era como si su abuela le hablara desde el fondo de su propia experiencia. Nadie en la familia hablaba de la enfermedad que la afectó en sus últimos años. Siempre decían que murió de viejo. Pero ahí estaba la verdad.
En esas hojas, luchó contra una condición degenerativa y nunca se rindió. Durante los días siguientes, Valeria leyó cada carta una y otra vez. Subrayaba frases, copiaba fragmentos en su libreta. Empezó a llevar el anillo con más intención, no como un objeto misterioso, sino como un símbolo de conexión con esa mujer que había sido un pilar silencioso en su historia. Una noche, mientras cenaban en completo silencio, Valeria rompió el hábito. «Papá, ¿por qué nunca me hablaste de lo que tuvo la abuela?» Don Armando bajó los cubiertos. Lo sorprendió la pregunta. «¿A qué te refieres?» «A sus manos, a su enfermedad. Lo leí en sus cartas». El hombre se quedó quieto por varios segundos. Luego suspiró. «No quería que la recordaras así. Esther era fuerte, dura como el hierro. Lo sé, por eso mismo me ayuda a saber que también fue vulnerable. No la hace menos admirable». El padre asintió, con una sombra de culpa en los ojos. «Tal vez pensé que si te protegía de eso, te ayudaba, pero veo que estaba equivocado». Esa conversación no resolvió nada en el momento, pero abrió una puerta, una grieta más por donde entraba aire fresco. Al volver al estudio esa misma noche, Valeria encendió la lámpara de mesa y se miró en el espejo ovalado. «Abuela, yo también tengo miedo, pero quiero resistir, igual que tú». El anillo brilló apenas, como si respondiera. Pero Valeria ya no esperaba señales mágicas. Tenía algo más fuerte, una historia de mujeres que no se rindieron. A mediados de abril, las jacarandas teñían la ciudad de púrpura. Desde su ventana, Valeria observaba cómo los pétalos caían como lluvia silenciosa sobre las aceras. Por primera vez en mucho tiempo, quiso salir. No al jardín ni al parque cercano. Quiso salir de sí misma, de la idea de que su historia ya estaba escrita. Esa semana Martín notó un cambio. Durante la terapia Valeria ya no se resistía tanto. Escuchaba, preguntaba. Incluso intentaba movimientos con más esfuerzo. Aún eran pequeños, apenas visibles, pero eran reales. «¿Qué pasa contigo últimamente?», preguntó él al terminar una sesión. «No lo sé», respondió, respirando agitada. «Solo creo que ya no quiero quedarme aquí para siempre. No me refiero a la casa, me refiero a este estado». Martín asintió. Se levantó y fue directo al grano. «Quiero proponerte algo. Hay un centro de rehabilitación en Puebla. Trabajo con ellos desde hace años. Tienen enfoques distintos, intensivos. Me gustaría que fueras conmigo una semana». «¿Una semana? ¿Tú también?» «Yo también. Te acompañaría en cada sesión. Pero allá vas a tener que decidir por ti misma si realmente quieres cambiar». Valeria se quedó en silencio. No por miedo, sino por sorpresa. Nadie le había ofrecido acompañarla sin condiciones. «Está bien, vamos». Convencer a su padre no fue sencillo. «¿Puebla? ¿Y para qué? Aquí tienes todo lo que necesitas». «Lo que necesito es espacio para intentar sin que me miren como si fuera a romperme». Renata, que rara vez opinaba, intervino desde la escalera. «Déjala ir, Armando. No le tengas más miedo al dolor que a la posibilidad de que algo funcione». Al día siguiente, Valeria empacó por primera vez en años. No eligió vestidos ni tacones. Guardó ropa cómoda, una libreta y el anillo. El trayecto por la autopista fue silencioso, pero no incómodo. Martín conducía con calma. Valeria observaba los campos verdes, los volcanes a lo lejos, los pueblos con fachadas de colores deslavados. Al llegar al centro, un edificio modesto rodeado de jardines, el aire era más fresco, más ligero. Allí conoció a otras personas, jóvenes, adultos mayores, niños, algunos con muletas, otros en sillas, otros con prótesis. Nadie la miraba con compasión. Todos estaban demasiado ocupados luchando con sus propias batallas. Las primeras sesiones fueron intensas. El enfoque del centro era combinar movimiento con mente, respiración, visualización, memoria corporal. Valeria terminó la primera jornada con el cuerpo agotado y el alma temblorosa. «No pensé que doliera tanto»,
dijo al volver a la habitación. Es el dolor de moverse después de mucho estar quieta. Es normal. ¿Y si mañana no puedo más? Entonces mañana intentamos de nuevo. El cuarto era sencillo. Una cama individual, una lámpara, una ventana con vista a un árbol de durazno en flor. Valeria se recostó con el anillo entre los dedos. Por la noche, mientras escribía en su libreta, escuchó risas en el pasillo. Abrió la puerta y vio a un grupo de pacientes jugando dominó. La invitaron. Dudó, pero aceptó. Fue la primera vez que se rió en años sin pensar en cómo se veía, ni en quién la estaba mirando. Esa semana, algo dentro de ella se rompió, pero no era debilidad, era una coraza, y cuando subió al auto para regresar a casa, llevaba consigo una nueva certeza. El dolor no era el enemigo. Era parte del camino. El regreso a la capital fue tranquilo. Aunque el tráfico habitual los recibió con su caos de siempre, Valeria sentía que todo se movía diferente. No era la ciudad, era ella. 2 días después de volver, salió con la enfermera al Parque Lincoln, en Polanco. El aire tenía ese aroma a jacaranda que aún flotaba en las calles, mezclado con café y pan dulce de las terrazas cercanas. No era un paseo programado. Solo quería respirar otro aire, ver rostros desconocidos, sentirse parte de algo. Mientras avanzaban por el andador, escuchó una voz conocida a su espalda. Valeria. Valeria Aguirre. Giró lentamente. Era Luis Felipe, igual de impecable con su camisa blanca y el cabello perfectamente peinado. Parecía salido de una revista de moda. Pero sus ojos mostraban algo distinto. Sorpresa, incomodidad, culpa. Luis, respondió con serenidad. Él se acercó con cautela, como si no supiera cómo estar frente a ella. No esperaba verte aquí. Ni yo a ti, dijo, sin rencor. Se miraron por unos segundos que parecieron eternos. Él rompió el silencio. Te ves diferente, más fuerte. Lo soy. Luis sonrió con nerviosismo. Lamento cómo se dieron las cosas. No supe manejarlo, me asusté. ¿De mí o de lo que tú no podías controlar? De todo, supongo. Me dolía verte así. Sentí que no sabía cómo ayudarte. Tal vez porque nunca te preguntaste si yo quería que me ayudaras. Luis bajó la mirada. Su voz era baja, casi un susurro. Nunca dejé de pensar en ti. Pero sí dejaste de estar, respondió Valeria sin amargura. Y está bien. No todos están hechos para quedarse cuando las cosas cambian. Él asintió con los ojos vidriosos. ¿Puedo invitarte un café? Solo para hablar. Valeria dudó. No por nostalgia, sino por claridad. Gracias. Pero no. ¿Por qué? Porque ya no necesito cerrar ciclos, ya lo hice. En silencio cuando tú no estabas. Luis se quedó inmóvil. Valeria dio la vuelta con la silla y siguió su camino. La enfermera a unos metros la observaba en silencio. Al alcanzarla le dijo, ¿quieres que llamemos al chofer? No. Quiero quedarme aquí un rato. Este lugar me recuerda quién era y me confirma quién soy ahora. Entraron a una cafetería en la esquina. Valeria pidió un capuchino. Lo sostuvo con ambas manos mientras miraba por la ventana. Afuera la vida seguía con su ritmo veloz, pero dentro de ella el tiempo había tomado otro compás. La conversación con Luis Felipe no le dejó dolor, le dejó certeza. Esa etapa estaba cerrada. Había amado, había perdido y había sobrevivido a todo eso. De regreso a casa, se encontró con Martín en el recibidor. Había ido a revisar su progreso y planificar las siguientes semanas. Al verla entrar, notó algo distinto. ¿Todo bien? Valeria asintió. Sí. Hoy cerré una puerta y no necesito volver a tocarla. Martín no preguntó más. Solo le dio una hoja con ejercicios nuevos y un cuaderno para registrar sensaciones. Ella lo tomó con una sonrisa. Estoy lista para el siguiente paso. Y por primera vez no hablaba solo del cuerpo. El sol de mayo entraba con fuerza por los ventanales del salón de ejercicios. La casa había sido adaptada para las nuevas rutinas de Valeria.
barras paralelas instaladas en una habitación lateral, colchonetas, pelotas terapéuticas y un par de espejos para observar postura y movimiento. Martín la esperaba con una hoja de progresión. Cada semana medían pequeños logros: resistencia en los brazos, control del tronco, reflejos. Aquella mañana, sin embargo, había algo más. «Hoy vamos a intentar algo diferente», anunció con tono serio. «No es peligroso, pero sí delicado. Quiero que estés completamente presente». Valeria lo miró con sospecha. «¿Me vas a hacer pararme? Vamos a ver si tu cuerpo nos da una señal». Durante meses, sus piernas habían sido 2 columnas dormidas. Había días en los que Valeria incluso olvidaba que estaban ahí, pero algo había cambiado desde Puebla. Una vibración leve, como si sus músculos quisieran despertar. Martín colocó un aparato de estimulación eléctrica sobre su muslo derecho. Mientras ajustaba la intensidad, le pidió que cerrara los ojos. «Respira. No te concentres en moverte, solo siente». El silencio se apoderó del espacio. Solo se oía su respiración y el zumbido tenue del dispositivo. De pronto, una sensación tibia subió por su muslo y bajó por la pantorrilla. No era dolor, era presencia. «¿Lo sientes?», preguntó Martín. «Sí, algo se mueve». «Observa. No fuerces». Un leve espasmo recorrió su pierna derecha. No fue visible desde lejos, pero Valeria lo sintió claro, como si una chispa recorriera un cable oxidado después de años sin corriente. Abrió los ojos y se encontró con la mirada de Martín. «¿Eso fue real?», preguntó casi sin voz. «Sí. Es una respuesta. No es control voluntario aún, pero es más de lo que teníamos». Ella no dijo nada. Solo soltó una carcajada nerviosa que se convirtió en llanto. No era tristeza, era alivio. Por fin, algo tangible. Después de la sesión, don Armando la acompañó al consultorio del neurólogo. El doctor, un hombre de 60 años con voz pausada, revisó los informes con atención. El espasmo indica una señal entre el cerebro y la médula. Aún no es funcional, pero hay posibilidad de recuperación parcial. Dependerá de muchos factores y de su constancia. Don Armando apretó el respaldo de la silla con fuerza. «¿Está diciendo que podría volver a caminar?». «Estoy diciendo que su hija tiene algo que no todos los pacientes tienen: voluntad. Eso hace una diferencia inmensa». En el auto, de regreso a casa, el silencio fue distinto. Don Armando rompió la quietud. «Estoy orgulloso de ti, Valeria». Ella giró la cabeza con lentitud. «No necesito que estés orgulloso, solo necesito que estés». «Lo estoy, a mi manera, pero lo estoy». Valeria bajó la mirada. En su regazo sostenía el anillo. Lo giró suavemente en su dedo índice. Ya no era solo un recuerdo de su abuela, era un testigo silencioso de cada paso, aunque todavía no caminara, hacia sí misma. Esa noche escribió en su libreta: «Mi cuerpo se mueve. Un poco. Lo justo para recordarme que estoy viva». Y durmió con una sonrisa contenida, con el corazón latiendo al ritmo de la esperanza. Los días siguientes al espasmo estuvieron marcados por una mezcla de emoción y precaución. Valeria retomó los ejercicios con más entrega, pero con los pies bien plantados, figurativamente, en la realidad. Sabía que un solo reflejo no significaba una recuperación completa, pero era suficiente para mantener viva la esperanza. Una tarde, mientras practicaba con las bandas de resistencia en la sala, don Armando la observaba desde la entrada. No hizo ningún comentario, solo la miró durante unos minutos, luego desapareció por el pasillo. Esa noche, durante la cena, rompió el silencio sin rodeos. «Quiero que suspendas los ejercicios intensivos por ahora». Valeria alzó la vista confundida. «¿Por qué?». «Porque estás forzando algo que no tiene garantía. No quiero que te hagas daño». «¿Daño? Papá, llevo 2 años rota. Esto es lo más cerca que he estado de sentirme viva. Precisamente por eso, no quiero que sufras si las cosas no salen como esperas». Ella respiró profundo, conteniéndose. «¿Y prefieres que me quede sentada el resto de mi vida solo para que tú no tengas miedo?».
El padre no respondió. Se levantó de la mesa, se dirigió a su estudio y cerró la puerta con firmeza. Valeria lo siguió. Abrió sin tocar y lo encontró de espaldas, con las manos apoyadas en el escritorio. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo él sin mirarla. «Que cada vez que creo que estás avanzando, tengo terror. Porque si algo falla, no sabré cómo sostenerte. No necesitas sostenerme, solo estar cerca si me caigo. Pero no me detengas antes de intentarlo». Don Armando giró lentamente. Sus ojos estaban húmedos. «Te vi en ese hospital, destrozada. No sabes lo que fue para mí. No lo sé porque nunca lo dijiste, solo te alejaste». Él apretó los labios. Caminó hacia ella y por primera vez en mucho tiempo le tomó la mano. «No soy bueno con el dolor, ni con el tuyo, ni con el mío». Valeria no lo soltó. «Tampoco yo. Pero estoy aprendiendo, y tú también puedes». Ese momento no fue una reconciliación total. Fue un acuerdo silencioso, una tregua. Más tarde, Valeria escribió en su libreta: «Mi padre no sabe cómo amar cuando las cosas se rompen. Pero creo que está dispuesto a intentarlo, y eso también cuenta». Martín llegó al día siguiente y notó el ambiente más denso. «¿Pasó algo?», preguntó mientras preparaban el equipo. «Tuve una discusión con mi papá. Me pidió que pare los ejercicios». «¿Y qué harás?». «Seguir. Con más fuerza. Con rabia. Con claridad». Durante la sesión, Valeria apretó los puños con más convicción. Cada respiración era un acto de resistencia, no contra su cuerpo, sino contra el miedo de volver a ser invisible para quienes amaba. Esa noche, al cerrar la puerta de su cuarto, colocó el anillo sobre la mesa de noche. Lo observó bajo la luz tenue de la lámpara. «Yo no elegí este cuerpo, pero sí elijo cada día qué hacer con él». Y durmió con esa frase repitiéndose como mantra. Aquel viernes por la mañana, el cielo estaba cubierto de nubes espesas. La humedad se colaba por las rendijas de la casa, haciendo que todo se sintiera más pesado. Valeria comenzó su rutina con determinación. Martín la esperaba con una nueva serie de ejercicios diseñados para fortalecer la zona lumbar. «Hoy haremos una transferencia de peso», explicó él, mostrando el movimiento. «Es solo cambiar el equilibrio del cuerpo hacia adelante y atrás, con apoyo en los brazos. Parece simple, pero requiere control profundo». Valeria asintió. Se posicionó frente a las barras paralelas, con las manos firmes en el metal frío. Cerró los ojos y se concentró. Inhaló. Exhaló. Dio el primer impulso. Sintió una leve tracción en el abdomen. Luego otro. Pero al intentar sostener el movimiento, el peso se desvió hacia un lado. La silla se desplazó sin control. Valeria perdió el equilibrio y cayó hacia el costado, golpeándose contra la colchoneta. El impacto fue seco. El aire se le escapó del pecho. Martín corrió a asistirla. «¿Estás bien?». Ella no respondió de inmediato. Miraba el techo con los ojos abiertos, en shock. No lloraba, no hablaba. Solo respiraba con dificultad. «Fue un mal ángulo, no pasa nada. Solo necesitas descansar», dijo Martín con suavidad. Valeria negó con la cabeza. «Sí pasa. Me caí. No lo logré. Es parte del proceso. Estoy cansada de procesos, de intentarlo, de ser fuerte. ¿Y si nunca logro volver a caminar? ¿Y si lo logras pero necesitas romperte unas cuantas veces primero?». Ella lo miró con enojo, no hacia él, sino hacia su propia impotencia. Lo único que pudo decir fue: «Ya no quiero seguir hoy». Martín la ayudó a regresar a su cuarto. El resto del día se lo pasó en silencio. No encendió la televisión, no escribió en su libreta, ni siquiera tocó el anillo. Esa noche Renata entró a su habitación con una bandeja de té. «¿Puedo pasar?». Valeria no respondió, pero tampoco la echó. Su madre dejó la bandeja sobre la mesa y se sentó a su lado, en la cama. «Cuando naciste, me sentía completamente incapaz. Tenía miedo de no saber cuidarte, de fallarte. Pensaba que si cometía un error, ibas a salir dañada para siempre». Valeria la observó de reojo.
Pero nunca lo pareciste, siempre fuiste perfecta. Porque fingía, hacía todo por inercia. Sonreía en las fotos, iba a los eventos, decía lo correcto, pero por dentro me sentía una impostora. ¿Y cuándo cambió? Renata bajó la mirada. Nunca del todo. Solo aprendí a convivir con esa sensación. Hasta ahora, que te veo a ti, intentando más de lo que yo me atreví a intentar nunca. Valeria tragó saliva. Me caí, y me sentí ridícula. Caerse no te hace menos, te hace humana. Si supieras cuántas veces yo también me caí sin que nadie lo viera. ¿Y cómo te levantabas? No siempre lo hacía. A veces solo me quedaba quieta hasta que dejaba de doler. Las dos se quedaron en silencio. Valeria tomó el té entre las manos y suspiró. Luego, con voz baja, dijo: «Gracias por decirme esto. Me hace sentir menos sola». Renata le acarició el cabello con ternura. «Nunca estuviste sola. Solo que yo no sabía cómo acompañarte. Por primera vez en años, se quedaron juntas en la habitación, no como madre e hija perfectas, sino como dos mujeres heridas, compartiendo su fragilidad. Esa noche, antes de dormir, Valeria tomó el anillo y lo sostuvo contra su pecho. Si me vuelvo a caer, al menos sabré que no estoy cayendo sola. Los días que siguieron fueron más serenos. Valeria retomó los ejercicios con cautela, sin forzar, sin exigencias irreales. El cuerpo necesitaba descanso, pero el alma también. La conversación con su madre le había abierto un espacio inesperado, el de la comprensión mutua. Una tarde de junio, mientras organizaba una caja con objetos antiguos, encontró un álbum familiar con fotos de su infancia. Entre ellas una llamó su atención. Tenía 6 años. Estaba en Valle de Bravo corriendo por el campo con la abuela Esther. Ambas reían, con los brazos abiertos, los pies descalzos y el cielo completamente despejado sobre ellas. Al verla, un impulso nació dentro de Valeria. «Mamá, quiero volver a Valle de Bravo». Renata la miró desde el sillón. «¿Estás segura?» «Sí. Siento que hay algo allá que necesito recordar o entender». La casa de la abuela, aunque cerrada desde su muerte, seguía siendo propiedad de la familia. Don Armando nunca permitió venderla. Decía que la historia no se liquida como un terreno. 2 días después, madre e hija emprendieron el viaje. No fue fácil convencer al padre, pero al ver la firmeza de Valeria, no insistió. El camino fue largo, envuelto en neblina y olor a pino. Al llegar, la casa tenía el mismo color terracota, las mismas ventanas de marco blanco, las mismas escaleras de piedra cubiertas de musgo. Estaba intacta, como si esperara su regreso. Entraron en silencio. El aire olía a madera antigua y polvo. Cada rincón traía memorias. Las noches con chocolate caliente, los cuentos antes de dormir, los veranos entre árboles y silencios felices. Valeria pidió quedarse sola por un rato. Rodó lentamente por el pasillo hasta llegar al antiguo atelier de Esther. La puerta crujió al abrirse. Adentro todo seguía en su sitio, los planos, los pinceles, las maquetas sin terminar. Sobre una mesa había un cuaderno grande, cubierto con una tela beige. Lo abrió con cuidado. Estaba lleno de diseños arquitectónicos, pero en las últimas páginas había algo distinto. Bocetos de accesibilidad, rampas, pasillos amplios, elevadores caseros. Uno de ellos era claramente para aquella misma casa. Si un día yo misma no puedo subir estas escaleras, quiero seguir siendo libre. La libertad no está en caminar, sino en elegir el camino. La letra de su abuela estaba más temblorosa que en las cartas, pero igual de decidida. Valeria sintió un temblor en el pecho. Esa rampa no era un símbolo, era una promesa, un puente entre generaciones. Renata entró en silencio y la encontró con el cuaderno abierto. Siempre decía que esa casa era su lugar seguro. Pero ahora veo que también la pensaba como un lugar para resistir. Quiero construirla, mamá, esa rampa. Quiero terminar lo que ella empezó. Tú, con tus propias manos. Con mi mente, mi voluntad y con ayuda. No necesito hacerlo sola. Renata sonrió,
con lágrimas en los ojos. Entonces lo haremos juntas. Esa noche, madre e hija se sentaron en el porche, mirando el cielo estrellado. Valeria sostenía el anillo entre los dedos. Ya no era un enigma, era una llave. ¿Sabes qué pienso, mamá? ¿Qué? Que la abuela no diseñó esta rampa solo para ella. La pensó para mí, como si supiera que un día la necesitaría para volver a levantarme, aunque no fuera con las piernas. Y en ese silencio lleno de presencia, la historia de 3 mujeres se entrelazó sin palabras. Porque a veces, el verdadero movimiento comienza dentro. A la mañana siguiente, el sol se colaba entre las ramas de los pinos altos que rodeaban la propiedad. El aire tenía ese aroma fresco y terroso que solo se respira en los pueblos de montaña. Valeria se levantó temprano, aún con la imagen de los planos en la mente. Renata ya estaba en la cocina preparando café. La casa parecía más viva, como si también estuviera despertando después de un largo letargo. ¿Dormiste bien?, preguntó la madre sirviendo una taza. Mejor que en años. Es como si esta casa recordara quién soy. O como si tú estuvieras empezando a recordarlo, corrigió Renata con ternura. Valeria pasó la mañana recorriendo el terreno. Cada rincón traía un recuerdo. La piedra donde jugaba a construir castillos, el árbol donde colgaban una hamaca, el camino de tierra donde la abuela le enseñó a identificar los sonidos del bosque. Pero lo que más le atraía era el atelier. Volvió a ese espacio, se sentó frente a la mesa de trabajo y extendió los planos. Había detalles técnicos que no comprendía del todo, pero la intención era clara: accesibilidad, inclusión, libertad. Tomó papel y lápiz. Empezó a redibujar, a marcar ideas, a añadir elementos. Sin darse cuenta, pasó horas imaginando cómo esa casa podía transformarse sin perder su alma. Cuando Renata la llamó para almorzar, no quería soltar el lápiz. «Nunca me vi como arquitecta de verdad», dijo mientras comían. «Todo era una expectativa de papá, pero esto lo estoy haciendo por mí. Y por ella», añadió Renata. Valeria asintió. Esa tarde, decidieron visitar al ingeniero local que años atrás trabajó con Esther. Se llamaba Ignacio. Era un hombre mayor, de trato directo y ojos claros. Al escuchar el apellido Aguirre, frunció el ceño con curiosidad. Doña Esther era una visionaria. Nunca supe qué pasó con esos diseños. Pensé que habían quedado en el olvido. «No, están aquí», respondió Valeria, mostrando los planos. «Quiero construir la rampa y completar la visión de mi abuela». Ignacio los estudió con atención. Luego levantó la vista. «Es viable, pero necesitarás ayuda, tiempo y paciencia. Tengo las 3 cosas, aunque algunas las estoy aprendiendo apenas». Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones, cálculos, selección de materiales. Valeria participaba activamente, no solo como observadora, sino como líder del proyecto. Coordinaba, opinaba, corregía. Su silla de ruedas no era un obstáculo, era parte esencial de su mirada. Las obras comenzaron con la limpieza del terreno, luego la base de cemento, luego los soportes. Martín llegó un fin de semana para supervisar los movimientos corporales de Valeria durante las tareas. No permitía que hiciera esfuerzos peligrosos, pero tampoco la limitaba. «Mírate», dijo mientras la veía dar indicaciones al equipo. «Estás transformando esta casa, y también a ti misma». «Estoy transformando la forma en que siempre me vieron», respondió ella. «Antes era la hija del millonario, luego fui la que no podía caminar. Ahora no sé todavía qué soy, pero me estoy construyendo con cada decisión». Martín la miró con respeto. Ya no era su paciente, era su igual. La rampa comenzó a tomar forma. Era elegante, integrada al diseño de la casa. Respetaba la estética original y ampliaba su significado. No solo era funcional, era simbólica. Era un homenaje. Una tarde, Valeria pidió estar sola mientras el equipo descansaba. Rodó hasta el final de la estructura, aún sin terminar. Se detuvo,
Miró hacia el bosque, sintió el viento fresco en el rostro y cerró los ojos. Gracias, abuela, por haber pensado en mí antes de que yo supiera que te necesitaba, y apretó el anillo contra el pecho, como si con ese gesto completara una conversación interrumpida por los años. Las semanas pasaron con ritmo constante. Cada día, Valeria despertaba con una energía distinta. La construcción de la rampa era más que un proyecto arquitectónico, era una especie de ritual de sanación. El polvo del cemento se mezclaba con el polvo de los recuerdos, y entre ambos nacía algo nuevo. Martín, que había decidido quedarse unos días más en Valle de Bravo, adaptó los ejercicios a la vida diaria. Nada de máquinas ni rutinas repetitivas. Todo se centraba en el movimiento funcional, trasladarse, subir pequeñas pendientes, fortalecer el tronco con equilibrio. Tu cuerpo no necesita volver a ser el que era, decía. Solo necesita aprender a ser el que es ahora. Valeria lo escuchaba, pero lo que realmente la motivaba era la práctica. Cada vez que lograba un nuevo gesto, una mínima elevación, una contracción leve, sentía una victoria personal. ¿Esto es suficiente para que vuelva a caminar?, le preguntó un día, mientras estiraban sus piernas en el porche. No hay garantías, respondió Martín con honestidad. Pero sí hay señales, y tú ya tienes varias. ¿Y si no camino? Entonces caminarás con otros medios, pero lo importante es que no te detengas. Las noches eran tranquilas. Renata cocinaba recetas antiguas de la abuela, encendía velas perfumadas, contaba anécdotas olvidadas. Por primera vez en años, Valeria sentía a su madre como una figura real, no como una sombra elegante que venía y se iba. Una noche, mientras comían pan de elote recién horneado, Renata le preguntó: ¿Te has imaginado cómo se verá la casa cuando esté terminada? Sí, me la imagino llena de gente, no como antes con fiestas vacías, sino con talleres, charlas, reuniones sobre accesibilidad. Como un espacio donde nadie tenga que pedir permiso para pertenecer. Un centro comunitario, algo así, pero sin etiquetas. Solo un lugar donde caben todos. Renata se quedó pensativa. Luego sonrió. Tu abuela estaría orgullosa. ¿Y tú? ¿Estás? Mucho más de lo que imaginas. Durante una de las tardes de trabajo, mientras ayudaba a pintar la barandilla de la rampa, Valeria sintió una vibración en el muslo izquierdo. Pequeña, casi imperceptible, pero real. Soltó el pincel y colocó la mano sobre su pierna. Martín, llamó con la voz entrecortada. ¿Pasa algo? Él se acercó de inmediato. Tocó suavemente el músculo. ¿Lo sentiste? Sí. Como un cosquilleo, como si estuviera despierta. Martín la miró con una mezcla de emoción y serenidad. Eso es un gran paso. Significa que hay conexión, que el cuerpo está escuchando. ¿Y ahora qué? Ahora seguimos igual, sin prisa, pero con la certeza de que algo se está moviendo. Valeria no dijo nada más. Solo cerró los ojos y respiró hondo. En su pecho, colgado de una cadena, el anillo descansaba justo sobre su corazón. Esa noche escribió en su libreta: «Hoy sentí mi pierna izquierda. No es un milagro, es una señal. Y eso basta para seguir». El proyecto avanzaba. Los trabajadores respetaban su liderazgo. Ignacio, el ingeniero, decía con orgullo: «Nadie mira esta rampa como algo especial, pero todos saben que es única. Porque está construida con voluntad». El día que colocaron el último tramo de la baranda, Valeria lo tocó con las manos temblorosas. No lloró, no gritó, solo lo tocó, como quien cierra un círculo con una caricia, y en ese gesto sencillo, todo cobró sentido. El final del verano llegó con un aire más fresco, como si el viento anunciara que era hora de nuevos comienzos. La rampa en la casa de Valle de Bravo estaba terminada. Cada detalle había sido cuidado con esmero. Era hermosa, funcional y simbólica, una declaración silenciosa de que la dignidad no depende de las piernas, sino del alma. Una tarde, mientras organizaban los planos finales para registrar la obra,
Ignacio le entregó un sobre a Valeria. Esto llegó para ti. Lo dejaron en la oficina de proyectos en Guadalajara. Ella lo abrió con curiosidad. Era una carta oficial. La Universidad de Guadalajara le ofrecía una beca parcial para estudiar una especialidad en diseño arquitectónico accesible, con mención en integración social. Valeria leyó y releyó la carta. El corazón le latía con fuerza. No era solo una oferta académica, era una validación, una puerta. ¿Vas a aceptar?, preguntó Renata con una mezcla de orgullo y miedo en los ojos. Quiero hacerlo, respondió sin dudar. Pero necesito hablar con papá. Volvieron a la Ciudad de México 2 días después. La mansión de Lomas de Chapultepec parecía más fría de lo habitual. O quizás era el contraste con la calidez recién vivida. Valeria pidió hablar con su padre en privado. Don Armando la escuchó desde su escritorio con el ceño fruncido. Guadalajara, ¿y cómo pretendes manejar tu situación allá sola? No estaré sola. Ya no lo estoy. Sé quién soy, lo que necesito, lo que puedo. Y tengo ayuda. No quiero que te pongas en riesgo, Valeria. Estás avanzando aquí, con gente de confianza. ¿Confías en mí? Él la miró en silencio. Papá, necesito tomar mis decisiones. No para probarte algo, para probarme a mí misma que no estoy limitada por tu miedo. El silencio se hizo largo. Finalmente, don Armando se levantó, caminó hacia ella y le puso la mano en el hombro. Tienes mi apoyo, aunque me cueste entenderlo todo. Gracias. Pero hay una condición. Valeria lo miró con curiosidad. Llévate esto, dijo entregándole una pequeña caja de madera. Dentro estaba un broche antiguo de la abuela Esther, un pequeño círculo dorado con la figura de una escalera. Ella decía que una escalera es una promesa de ascenso. Ya subiste mucho más de lo que imaginé. Valeria sintió un nudo en la garganta. Guardó el broche junto al anillo, en una bolsita de tela que llevaba siempre con ella. Esa noche, mientras empacaba sus cosas, se acercó a su madre. «Quiero darte algo», dijo entregándole el anillo. Renata lo tomó con sorpresa. «¿Estás segura?» «Sí. El anillo me ayudó a recordar que podía volver a creer. Y tú también necesitas eso». Renata lo sostuvo entre los dedos, emocionada. «Gracias, hija. Gracias a ti por quedarte cuando más lo necesitaba». Al día siguiente, Valeria subió al auto que la llevaría a su nueva etapa. Martín la ayudó a acomodar las maletas. Iba con ella solo unos días, para ayudar en la instalación y los primeros ajustes. «¿Lista para empezar desde cero?», preguntó él sonriendo. «No es desde cero», respondió ella. «Es desde donde logré llegar». Mientras el coche se alejaba por Paseo de la Reforma, Valeria miró por la ventana. Sentía miedo, sí, pero también libertad. Y entre sus dedos, ahora vacíos de anillos, quedaba una certeza. Lo más valioso no se llevaba en la mano, se llevaba dentro. Guadalajara la recibió con un cielo despejado y un aire seco que contrastaba con el frescor de Valle de Bravo. La universidad era amplia, llena de espacios verdes, rampas bien diseñadas y murales que hablaban de lucha, arte y diversidad. Valeria sintió que había llegado al lugar correcto. Los primeros días fueron de adaptación. Instaló sus cosas en una pequeña residencia universitaria adaptada para personas con movilidad reducida. Conoció a sus compañeros de curso, muchos de ellos también con historias de superación. Había una energía diferente. Nadie la miraba con lástima. Nadie la medía por su silla. Martín se quedó durante la primera semana. Le ayudó a organizar su rutina, a conocer a los terapeutas locales que continuarían con su rehabilitación. Luego, al despedirse, le dijo: «Ya no necesitas que te empujen. Tú estás empujando al mundo. Gracias por recordarme que podía hacerlo. Gracias por demostrarme que vale la pena quedarse». Las clases comenzaron. Valeria participaba activamente. No solo estudiaba teoría, proponía ideas, conectaba con causas, se sentía parte de algo mayor. Un mes después, fue invitada a hablar en un evento de inclusión y accesibilidad organizado por la universidad. Dudó en aceptar.
Sentía que aún no tenía nada terminado, pero sus compañeros insistieron. Querían escuchar su historia. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Personas de todas las facultades, profesores, autoridades, estudiantes con y sin discapacidad. Valeria esperó en bambalinas, con las manos sudorosas y el corazón agitado. Llevaba puesto un vestido sencillo y una sonrisa frágil. Cuando subió al escenario, un silencio cálido la envolvió. Se acomodó frente al micrófono y habló con voz firme. Hace 2 años un accidente me dejó sin movilidad en las piernas. Durante mucho tiempo creí que eso también me había quitado la voz, el propósito, incluso el derecho a soñar. Hizo una pausa, buscando a Martín entre el público. Lo encontró sonriendo con los ojos llenos de orgullo. Pero descubrí algo. Descubrí que lo más duro no fue el accidente, ni la silla, ni el dolor. Fue aprender a vivir cuando todo el mundo parecía esperarme rota. Y no estaba rota, solo estaba cambiando. Contó su proceso, sus miedos, las cartas de su abuela, la rampa, la caída, los pequeños logros. Habló de lo que significa reconstruirse sin garantías, de cómo la arquitectura puede sanar o excluir, de cómo el diseño también puede ser un acto de justicia. Al final, respiró hondo. Hoy no estoy aquí para hablar de una historia milagrosa. Estoy aquí para decir que creer es un trabajo diario, y que incluso cuando no sabes si vas a lograrlo, vale la pena intentarlo. Aplausos. Primero suaves, luego firmes, después de pie. Todo el auditorio la aclamaba. Valeria cerró los ojos, no por timidez, por emoción. Martín se acercó a ella cuando bajó del escenario. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto? ¿Qué? Que no dijiste ni una sola vez, yo no puedo, ni siquiera cuando temblabas. Quizás porque ya no lo creo. Mientras caminaban por el jardín de la universidad, Valeria se detuvo. Respiró hondo, miró el cielo y le pidió a Martín que se alejara un poco. Con esfuerzo, apoyándose en sus bastones ortopédicos, dio un paso, luego otro. No eran pasos firmes, pero eran pasos. El grupo que los acompañaba estalló en aplausos. Nadie lo esperaba. Valeria tampoco, pero no caminaba para que la aplaudieran. Caminaba porque por fin lo creía posible. Y esa, pensó, era su verdadera victoria. Era otoño otra vez. Las hojas crujían bajo los pies de los paseantes y el viento traía un aroma a tierra húmeda y café recién hecho. Valeria caminaba despacio por uno de los senderos del bosque de Chapultepec, apoyada en sus bastones ortopédicos. Cada paso era una afirmación silenciosa. Estaba viva, presente en su propio camino. A su lado caminaba Renata. Ya no como sombra distante, sino como compañera de jornada. Hablaban de cosas simples, de libros, de ideas, de posibles viajes. La relación entre ellas se había reconstruido, no con promesas, sino con actos. Más adelante, Martín los esperaba junto a una banca. Llevaba en la mano una caja de madera. Cuando Valeria llegó, le sonrió y se la entregó. «Esto llegó para ti esta mañana». Valeria abrió la caja con curiosidad. Dentro había un reconocimiento de la universidad, por su aporte a la inclusión desde la arquitectura y su testimonio de vida. Era más que un diploma, era un espejo de su esfuerzo. «¿Te sientes orgullosa?», preguntó Martín. «No, me siento agradecida, el orgullo me aísla, la gratitud me conecta. ¿Y ahora qué sigue? Lo que venga». «Ya no tengo miedo de los cambios». Caminaron un poco más hasta llegar a una pequeña explanada. Allí, un grupo de niños jugaba en bicicletas adaptadas, risas que llenaban el aire. Valeria los miró y pensó que su historia no había sido solo para ella. Había abierto caminos que antes no existían. Más tarde regresaron a la mansión. Don Armando los recibió con una cena sencilla. No hablaba mucho, pero escuchaba con atención. Cuando Valeria mencionó su deseo de abrir un espacio de diseño accesible en la Ciudad de México, él solo dijo: «Te ayudaré. No con dinero, con estructura, con contactos, con lo que haga falta». «Eso es más de lo que esperaba», respondió ella. «No es caridad, es justicia». Después de la cena,
Valeria se quedó sola en su cuarto. Abrió la ventana y dejó entrar el aire fresco. Se acercó al escritorio donde guardaba su libreta, su broche y la bolsita de tela donde antes estaba el anillo. Lo sacó, lo sostuvo un momento entre los dedos. No fuiste mágico, pero fuiste el recordatorio de que aún podía creer. Se lo puso de nuevo en el dedo índice derecho, no por necesidad, por elección. Escribió en su libreta una última entrada. Hoy caminé por un sendero que recorrí de niña. Esta vez no corrí, pero cada paso fue mío. Nadie me los dio. Nadie me los robó. Aprendí que volver a creer no es una meta, es una práctica, y que mi cuerpo no me define, pero sí me acompaña, estoy en paz. Cerró la libreta y miró hacia la noche. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como pequeños latidos encendidos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás más relatos que celebran la fuerza humana y la belleza de seguir adelante. Haz clic en el siguiente video en pantalla para conocer otra historia que transformará tu forma de ver la vida. Y así, con pasos lentos pero firmes, Valeria Aguirre dejó de ser solo la hija del millonario. Se convirtió en arquitecta de su destino, caminando sobre cimientos que ella misma aprendió a construir.